Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Pues vamos a continuar con la programación de la asignatura. El día de hoy vamos a ver lo que es almacenamiento. Haciendo un poco de recuento, ya vimos lo que era la fuente de abastecimiento, lo que era captación. La captación era, pues había dos formas dependiendo de qué fuente de abastecimiento tenía, si era una fuente superficial o si era una fuente subterránea. Si era una fuente superficial, teníamos varios tipos de captaciones o de bocatomas dependiendo de las características topográficas, las características de mi fuente de abastecimiento. Y si es subterránea, también habían varios tipos de captaciones dependiendo de la profundidad y del diámetro a la que yo estaba captando mi fuente, mi agua o el líquido que voy a suministrar. Entonces, después de esa captación había un recorrido. Yo debía llevarlo por una aducción hacia una planta de tratamiento, hacia un tanque, en el cual luego, dependiendo de si era agua tratada o agua no tratada, yo la podía llamar como aducción o como conducción. La podía transportar por diferentes métodos, ya sea por gravedad o por bombeo, dependiendo de las características topográficas de mi sistema. También la podía transportar pues por varios conductos, ya sea un canal abierto o una tubería que podía ser también de diferentes materiales: PVC, polietileno, concreto. Entonces, el material que yo use en ese tipo de aducciones o de conducciones, pues depende también de unas características propias del proyecto, de mi tipo de suelo, también depende de las presiones que yo esté manejando. Si son presiones muy altas, podría estar hablando de un hierro dúctil. Si son unas presiones pues no tan altas o bajas, podría estar hablando de PVC, podría estar hablando de polietileno. ¿Sí? Todo depende de las características específicas de mi proyecto. Pues en esos diseños vimos lo que era pues la cabeza de presión que yo iba a tener disponible, con la que iba a llegar a un tanque. También el tipo de tubería, si es en PVC por ejemplo, tiene algo muy característico, que es el RD, que es la relación diámetro-espesor, y está muy relacionado con la resistencia de la tubería. ¿Sí? Entonces, pues luego de esto vamos a ver un poco el tema de almacenamiento y vamos a ver por qué se usan tanques de almacenamiento en mi sistema de acueducto. Entonces, hay un tanque muy importante que se llama tanque regulador, y como les decía en clases al principio, el consumo de agua de la población no es constante a lo largo del día, sino que por el contrario, este varía dependiendo de la hora. Les mostraba un ejemplo que inicialmente, por ejemplo, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana iba a haber un mayor consumo dependiendo de las características culturales y sociales del municipio donde yo esté haciendo el diseño. Va a haber un mayor consumo. Generalmente en nuestros municipios hay un consumo mayor a las 6, 7 de la mañana, que generalmente las personas están arreglándose para ir al colegio, están arreglándose para ir al trabajo. Después viene un decrecimiento a lo largo desde las 7, 8 de la mañana. Hay un decrecimiento más o menos hasta las 12 del día, que ya la gente nuevamente llega a las casas y comienza otra vez a ascender por ahí hasta las 1 de la tarde, 1 y media. Luego empieza a descender nuevamente y luego aumenta
tipo 6 de la tarde, cuando ya las personas nuevamente están en los hogares haciendo sus actividades. Entonces, miren que esto me da una idea de cómo se comporta el consumo en mi sistema. Si hablamos, por ejemplo, de Bogotá y ciudades más grandes, ya ese pico que se presenta a mediodía, generalmente en estas ciudades no se presenta, porque las personas no van a las casas a almorzar, sino que se quedan en el trabajo, tienen una hora de almuerzo y ya regresan nuevamente al trabajo. Entonces, eso, las costumbres de cada municipio o cada ciudad me afectan cómo sería el consumo en mi sistema. Entonces, el tanque regulador, la función principal entonces es compensar esas variaciones en el consumo de agua durante el día, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que yo estoy diseñando mis aducciones y mis conducciones, y las redes de distribución, las aducciones, conducciones y todos estos componentes los estoy diseñando con el caudal máximo diario, ¿sí? Y las redes las estoy diseñando con el caudal máximo horario. Entonces miren que yo estoy diciendo para un caudal como si fuera constante a lo largo del día, y realmente no lo es. Entonces va a haber momentos en los que yo estoy suministrando o estaría suministrando más caudal que el que estoy necesitando, y hay momentos en que estoy suministrando menos caudal que el que estoy necesitando, porque lo estamos haciendo con un caudal medio o con un caudal máximo diario que depende de un caudal medio. Entonces, la función del tanque regulador precisamente es la de compensar esas variaciones en el consumo de agua. Otra de las funciones es tener una reserva de agua para atender los casos de incendio. Pues yo, en caso de cualquier emergencia, debo tener la disponibilidad de atenderla sin afectar el consumo de los demás usuarios. Entonces, si hay un incendio, yo debo tener la capacidad de respuesta en mi sistema para poder atender. Entonces, ese es otro de las funciones del tanque. Otra función es disponer de un volumen adicional para casos de emergencia, accidentes, reparaciones o cortes de energía eléctrica cuando haya un sistema de bombeo. Entonces, lo que hace el tanque es que me da una capacidad de maniobra. Por ejemplo, un caso muy común acá en nuestros municipios es que se afecte o se interrumpa el fluido eléctrico, y este tanque me da un tiempo de suministro para que yo pueda atenderlo sin necesidad de que haya fluido eléctrico. Entonces, esta es otra de las funciones. Y la otra función es dar una presión adecuada a la red de distribución en la población. Cuando yo tengo un tanque, esta presión que yo estoy suministrando prácticamente es una cabeza constante, a diferencia de que si yo estuviera bombeando con un sistema de bombeo, valga la redundancia, directo a mi red de distribución. Acá con ese bombeo estaría sometiendo a la tubería de la red de distribución a unas presiones muy variables. En cambio, en el tanque, pues lo que puede variar realmente sería la altura de la lámina de agua en el tanque elevado, por ejemplo, y eso es una variación muy pequeña realmente. Entonces miren que aquí tenemos un esquema donde mostramos una boca toma, un desarenador, tanque de almacenamiento y red de distribución. Estamos pendientes por ver el tema de desarenador y de tanque de almacenamiento de cloración. Entonces, en las próximas presentaciones se los voy a mostrar. Entonces miren que hay un tanque antes de que el agua llegue a la red de distribución, y lo que está dándome es una cabeza prácticamente constante, en esta línea, ¿sí? Entonces esta sería la presión mínima que voy a tener acá. Un tanque elevado, miren, puede tener una tubería de entrada, una tubería de salida, como se los mostré en el plano que les envié, y aquí hay un sistema de válvulas las cuales me permiten
que entre el agua que viene del tanque baje la que va hacia la red de distribución, y hay otra que va a un desagüe en caso de que yo tenga que hacer un lavado. Entonces miren que yo siempre tengo que estar pensando en el mantenimiento de mis estructuras. Si yo hago un lavado, ¿cómo voy a de pronto suministrarle agua a la red y a la población de un agua que ha sido usada para lavar? Entonces no puedo, sino que la tengo que mandar a un desagüe. Entonces, y también pensar en que si voy a hacerle mantenimiento a un tanque, entonces yo podría hacer un bypass en este sistema de válvulas que me permita que el agua no suba hasta el tanque, sino que pase directo a la red de distribución. Este es un tanque de distribución, miren. Entonces miren que me proporciona una cabeza o una presión prácticamente constante. De pronto la variación podría ser esta, ¿sí? Debido al nivel de agua en el tanque, que varíe, ¿sí? Y miren que aquí el agua suministrada al tanque viene de una estación de bombeo que está acá. Y por gravedad se distribuye hacia la población que tengo acá. Entonces básicamente este es un tanque de distribución. Hay otro tanque que son tanques de compensación. Miren que aquí muestra otro esquema donde este es mi tanque de distribución y este es un tanque de compensación. Compensación es un término, por llamarlo así, pero realmente él puede trabajar también como tanque de distribución. Lo que hace realmente es que, mire, este C que está aquí es una C de consumo y ese es suministro, ¿sí? Entonces cuando el consumo es menor que lo que me está suministrando esto, realmente el agua excedente, como el consumo es menor que el suministro, entonces lo que excede en agua va a pasar a mi tanque de compensación y este va a almacenarlo de tal manera que cuando el consumo sea mayor que el suministro, entonces van a estar suministrando los dos tanques, ¿sí? Este es un tanque superficial. Miren que también siempre estamos pensando en el lavado. Miren que aquí hay una tubería de lavado, la cual va, si la vemos en planta, esta es esta que está aquí, y va a un desagüe, ¿sí? Hay otra tubería en estos tanques que es la tubería de rebose. Tanto en los superficiales como en los tanques elevados, yo debo dejar una tubería que en caso de que yo no pueda controlar mi bombeo o de donde venga el agua, él pueda rebosarse, y esa tubería de rebose, que es esta que está aquí, también va a el mismo desagüe, ¿sí? Esta tubería que se encuentra acá, que es la entrada, viene de la cloración y entra a mi tanque superficial en este punto. Este agua que entra aquí ya viene tratada, ¿sí? Pero miren que también hay un paso directo. Hay un paso directo en caso de que yo esté haciéndole mantenimiento a mi tanque. Entonces yo podría pasar directo hacia la red de distribución, ¿sí? Entonces miren, también este tanque pueden observar que hay una pendiente o unas pendientes que van todas prácticamente hacia la misma parte, y lo que hacen es que todos los sedimentos o algo vayan hacia la tubería de lavado. Este tanque que está acá también es superficial, pero miren que acá también, pensando en darle continuidad a la distribución, lo dividieron en dos. Entonces miren que aquí viene de la cloración, entra aquí y entra acá. In. También distribuye por esta tubería y por esta tubería. Tiene desagüe o rebose en ambos compartimientos y se unen en esta tubería. Y el lavado también tiene dos y se unen en la misma tubería del rebose y va hacia el desagüe.
las mismas pendientes, todas apuntando hacia la tubería de lavado. Pero ¿qué pasa? Que aquí generalmente yo puedo cerrar este lado, el lado que yo quiera, y dejar el otro lado trabajando. No necesariamente debo interrumpir el servicio, aunque también le dejo un paso directo hacia la red de distribución. Entonces miren que siempre estamos pensando en el mantenimiento y en la continuidad de mi servicio. Este tanque elevado es un poco, ya casi no se usa, y es que la tubería de entrada es la misma tubería de salida. ¿Sí? Esta viene por aquí y sale por la misma tubería. Entonces tengo que apagar de pronto el bombeo que tengo acá para que pueda distribuir a la red de distribución. Pero miren que también dejan la tubería al desagüe de lavado. Este tiene dos, que era como el que habíamos visto anteriormente. Y esto es lo que les mencionaba de cómo era el consumo. Entonces miren que se presenta un pico aquí tipo 7 de la mañana, un mínimo por aquí a las 11 de la mañana, otro pico tipo 1 de la tarde, un mínimo a las 4 de la tarde, otro pico por allá a las 8 de la noche. ¿Sí? Miren que tiene 3 picos. Entonces esto sería un porcentaje del caudal medio diario o un porcentaje, ¿sí?, de mi caudal. Entonces hay un método para calcular el volumen necesario, que es el método de la curva integral. Este método tiene varias características muy importantes. Uno, la curva, al ser integral, siempre va a ser ascendente. Miren que ya va subiendo, ¿sí? La ordenada en cualquier punto representa el consumo total hasta ese momento, ¿sí? Porque es una sumatoria. Y la pendiente en cualquier punto representa el consumo instantáneo, ¿sí? Una vez determinada la curva integral del consumo, se debe establecer la curva de suministro, la cual depende del tipo de tanque que se tenga. Si es un tanque alimentado por gravedad o por bombeo, y una de las características de la curva integral de suministro es que tiene pendiente uniforme, es decir, que el suministro es constante entre intervalos de tiempo característicos. Entonces miren este ejemplo. Esta sería la curva integral que yo les mostraba anteriormente, esta que está aquí. ¿Sí? Y vamos a suponer, o en este caso, en esta gráfica, el consumo es por el suministro a ese tanque va a ser por gravedad. Entonces, como es por gravedad, se supone que es constante. Entonces miren que viene así. Vamos a cambiar el color para que se vea de una mejor manera. Entonces vamos a este sería el suministro. Entonces hay una miren que cuál sería entonces el volumen. ¿Cuál sería el volumen? Entonces trazo una línea aquí, esta, otra línea paralelas, y este sería el volumen necesario para el almacenamiento, ¿sí? Entonces, y miren que tengo también aquí el punto B, que sería el punto donde el consumo es mayor que el suministro, y en el punto D es lo contrario, el
suministro es mayor que el consumo. Entonces estos dos puntos son importantes porque me están diciendo cuándo el tanque está lleno y cuándo el tanque está vacío. Hay otros casos, por ejemplo, este dice que tiene varias, dice que es el tanque, la curva del tanque integral, la curva integral del tanque elevado y del tanque de succión. Entonces, miren que este sería el consumo, y como es por bombeo, es por gravedad, perdón, esta sería la otra, y el suministro sí sería por bombeo. Entonces este sería bombeo tantas horas, por ejemplo en este caso se bombean 16 horas, queda en este punto, y el resto no bombeo. ¿Sí? Entonces este sería el volumen del tanque de succión de esta manera. Les voy a mostrar también un ejemplo para que se entienda mejor, y ya no es tan complicado, más que todo es tener un buen manejo de una tabla, por decirlo así. ¿Sí? Entonces haremos un ejemplo de este punto. Quiero mostrarles un poco para finalizar aquí, y ya en el próximo video les muestro el ejercicio, que nos dice la resolución 0330 con respecto a los tanques de almacenamiento. Entonces miren que en el artículo 79 de la resolución me dice que los tanques deben funcionar hidráulicamente con esquema de mezcla tipo FIFO. Que lo que quiere decir es que lo primero que entra es lo primero que sale, es decir, que es un flujo tipo pistón, es decir, que es como si estuviera en un canal muy estrecho donde no hubiese lugar a mezclas, y que lo primero que está entrando es lo primero que está saliendo. ¿Sí? Entonces se debe garantizar de que la circulación de agua en el interior y que se eviten zonas muertas, es decir, por ejemplo, donde no haya flujo en los tanques, generalmente en las esquinas, se trata de que no quede en un ángulo recto como tal, sino que se hace algo así para que generalmente haya movimiento. Aquí generalmente se crea una zona muerta en la cual no hay movimiento de flujo. ¿Ya? Entonces las esquinas de los tanques deben proyectarse achaflanadas, es decir, de esta manera. Esto sería así, ¿sí? No en un ángulo recto. Todos los tanques deben contar con sistemas de renovación de aire. Eso lo que quiere decir son las tuberías de aireación. Generalmente lo que se hace es que en la placa superior se deja un niple, y de este niple sale mi tubería de aireación, que debe tener esta forma, una forma de U invertida, para que pueda haber intercambio de aire entre el interior del tanque y el exterior. ¿Sí? Aquí en este punto donde queda abierto debo dejar una malla para evitar el ingreso de insectos o de otros animales. Esta tubería generalmente se deja en hierro dúctil. ¿Por qué? Porque esto va a estar en contacto con la luz solar, y si lo ponemos por ejemplo en PVC se va a cristalizar. En cambio el HD es más duradero en ese aspecto. Todos los tanques deben contar con sistema de renovación de aire. ¿Sí? Ahí debe haber un borde libre, entre la lámina de agua, y la placa superior o la losa superior del tanque, la losa que está arriba, que debe ser como mínimo de 30 centímetros, es decir 0.3 metros. Pero
Ese sería el mínimo. Sin embargo, el estructural, el ingeniero estructural, debe decirme cuál sería este borde libre, teniendo en cuenta de que si hay un sismo, se producen unas olas dentro del tanque. Entonces, eso es lo que me da realmente el borde libre que voy a tener. Porque si yo no tengo en cuenta esto, se me pueden estar generando unas presiones en el interior del tanque. Se permite la recloración en la entrada de los tanques de almacenamiento en aquellos casos que se requiera, para garantizar que los niveles de cloro residual en toda la red permanezcan dentro de los rangos establecidos por la norma, con el fin de alcanzar lo anterior. Es necesario monitorear constantemente las concentraciones de cloro a la salida del tanque. La tubería de salida debe ubicarse de tal manera que para niveles mínimos de operación no se generen vórtices, ni entrada de aire a la red, ni se permita la resuspensión de sedimentos. Todos los tanques de almacenamiento deben contar con una pendiente en el fondo que facilite la evacuación de lodos y las labores de limpieza, que era lo que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Que siempre estamos pensando en el mantenimiento y en la continuidad. El terreno sobre el cual estén construidos los tanques de almacenamiento debe contar con un sistema de drenaje, y todos los tanques deben contar con un sistema de alivio que tenga la capacidad de evacuar exceso. Esa es la tubería que les mostré, que era la tubería de rebose. Este sistema debe dimensionarse con el fin de evacuar el caudal máximo diario para el horizonte de diseño. Cada uno de los módulos en que esté dividido un tanque de almacenamiento deberá contar al menos con una entrada para facilitar el ingreso de los operarios. En los tanques que cuenten con un volumen mayor a 10.000 metros cúbicos se debe disponer de un sistema de válvulas de cierre automático configurable para emergencias mediante operación automática, local y remota. Número mínimo de tanques de almacenamiento. Entonces, todos los sistemas de suministro de agua potable deben contar con tanques de almacenamiento. El número de tanques para atender el volumen necesario de almacenamiento debe determinarse con base en análisis técnico y económico de alternativas, de acuerdo con criterios de compensación, regulación y operación del sistema. En los casos que se cuente con un tanque de almacenamiento de un solo módulo, la entrada a este debe estar provista de un bypass para facilitar las labores de mantenimiento y limpieza, sin afectar la continuidad del servicio, que también fue lo que les mostré en los esquemas que estaban anteriormente, donde yo podía bombear directamente hacia la red de distribución. El volumen, además del método de la curva integral que les mostré, la resolución nos dice que la capacidad de almacenamiento de ese tanque debe ser igual a 1/3 del volumen distribuido a la zona que va a ser abastecida en el día de máximo consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser 1/3, que el volumen será 1/3 del caudal máximo diario. ¿Sí? Todo esto, pero en un día. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el caudal máximo diario de 10 litros por segundo, entonces esto lo voy a llevar a metros cúbicos día, y esto lo divido entre 3 para que me dé el volumen necesario de mi tanque. Y la capacidad de regulación se debe estimar a partir de los patrones de consumo de cada zona abastecida, mediante el empleo de métodos gráficos o analíticos. Este método gráfico y analítico es el método de la curva integral, y el método analítico es el que vamos a ver posteriormente con un ejemplo en una tabla. Es muy sencillo. Hay un parágrafo con respecto al volumen de almacenamiento, y es que dice que el volumen de almacenamiento determinado se debe incrementar para provisión de control de incendios estructurales en los siguientes porcentajes de acuerdo al nivel de riesgo establecido en los planes de gestión de riesgo y estrategia de respuesta. Entonces, si hay un riesgo alto, 25%, si es un medio, 20%, y si es bajo, 15%. Es decir, que el volumen que yo obtuve debo multiplicarlo por 1.25 o por 1.2 o por 1.15, dependiendo del nivel de riesgo. O sea, si mi estructura es vital, o sea, si yo por ejemplo solamente tengo un tanque de almacenamiento en mi sistema, y si ese tanque se daña no puedo funcionar, entonces tiene un riesgo alto. Es decir, que ese volumen que yo hallo con la curva integral o con el 1/3 del caudal, debo multiplicarlo por un 25% adicional. Si es medio, 1.2, y si es bajo, 1.15. Entonces, tengan muy en cuenta esto, porque esto va ligado a la prestación del servicio y a la
ya un plan de gestión de riesgo que debe estar ya debidamente elaborado en el marco de la ley 1523 de 2012. Entonces, pues en un próximo video les voy a montar el ejemplo del tanque de almacenamiento y espero que esto también lo vayan adelantando en su proyecto final. Muchísimas gracias, espero que se encuentren bien, todos gocen de buena salud y pues espero verlos muy pronto y esperemos que esto del COVID pues, se resuelva lo más pronto posible y entre todos saquemos adelante esto, cuyo objetivo es que ustedes aprendan.